La caja llegó en una mañana gris, su madera húmeda por la niebla en las calles. Sin nota, sin dirección. El anciano tendero la arrastró dentro, maldiciendo entre dientes. El negocio iba lento, la dulcería estaba a punto de cerrar. Quizás esto era algún milagro promocional o un error. La caja gimió al abrirse, los clavos forzando la madera. Dentro había una máquina expendedora como nada que él hubiera visto antes. Mecánica y pulida hasta brillar, tenía una presencia que se sentía incorrecta. El domo de vidrio superior mostraba filas de caramelos perfectamente redondos, con colores tan vibrantes que parecían brillar. Inclinó un poco la máquina, viendo palabras grabadas abajo. Prueba algo diferente hoy, dulce y rojo como un caramelo. Resopló y sacudió la cabeza. Asqueroso esto. Aún así, tiempos desesperados. Limpió un rincón junto a la ventana frontal y puso la máquina allí. Su ranura para monedas atrapó la luz, guiñándole un ojo como si supiera algo que él no sabía. El anciano lo miró por un momento antes de sacar una moneda de su bolsillo. Una pequeña prueba, no podría hacer daño. La moneda tintineó al entrar. Jaló la palanca y la máquina zumbó mecánicamente, escupiendo un solo dulce en la bandeja de abajo. Era perfecto, redondo, rojo y ligeramente brillante. Lo rodó en su palma antes de metérselo en la boca. El sabor le impactó como una revelación. La dulzura floreció en su lengua, brillante e irresistible. Cada recuerdo de la infancia se condensaba en un bocado perfecto. Por un momento olvidó el mundo, olvidó las facturas, olvidó las calles vacías afuera. Luego cambió. La dulzura se agrió, volviéndose aguda y metálica. Su lengua quemaba y su garganta se cerraba, como si una mano la estrangulara. Su visión se nubló y la tienda giraba violentamente a su alrededor. Una presión se acumulaba en su pecho, su corazón latía como intentando escapar. Después llegaron los susurros, primero suaves, luego aumentando su intensidad. Se deslizaron por su mente, sus manos temblaban y arañaba su camisa como si pudiera detener el peso sofocante que presionaba sobre él. Luego vino la sangre. Al principio, ignoró la humedad en sus axilas, creyendo que era sudor del pánico que lo sofocaba. Pero cuando retiró su mano temblorosa de su camisa, estaba resbaladiza y roja. Su corazón pareció detenerse mientras miraba hacia abajo. Manchas carmesí se filtraban por sus mangas, acumulándose en sus axilas. La humedad pegajosa se extendió hasta sus dedos de los pies, empapando sus calcetines y goteando sobre el suelo de madera. No, susurró con voz trémula. No. El anciano tropezó hacia el espejo detrás del mostrador, viendo su reflejo. Ojos inyectados en sangre lo miraban fijamente, venas hinchadas y lágrimas rojas corriendo por su rostro. Un hilo de sangre goteaba de su nariz sobre el mostrador. La vista retorcía su estómago y casi se desplomó mientras los susurros en su cabeza se volvían más fuertes. Su respiración llegaba en jadeos cortos y agudos. Intentó limpiar la sangre, pero solo se emborronó, dejando rastros carmesí en su piel pálida. Sus piernas temblorosas cedieron y cayó detrás del mostrador. Los susurros se elevaban a un rugido ensordecedor en sus oídos. Tropezó hacia atrás, chocando contra los estantes tras el mostrador. Los frascos de vidrio tintinearon al caer. Apenas se escuchó el sonido. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo, jadeando por aire mientras los susurros aumentaban hasta un crescendo. El sudor frío le corría por la espalda, acumulándose mientras su cuerpo temblaba sin control. La máquina permanecía en silencio. Su superficie pulida reflejaba el rostro pálido y horrorizado del tendero. Pasaron horas antes de que el tendero se moviera. Se incorporó despacio, respirando de forma superficial y desigual. Todo su ser denotaba un agotamiento extremo, con el corazón latiendo desbocadamente. Su garganta estaba cruda,
y cada respiración se sentía como tragar fragmentos de vidrio. La sangre seca formaba costras sobre su piel y ropa. Los susurros se habían desvanecido, pero aún resonaban levemente en su mente. Se levantó tambaleándose, apoyándose en el mostrador. Sus ojos se desviaron hacia la máquina de dulces en la esquina, cuya superficie brillaba en la luz tenue. La palanca brillaba, inocente y seductora, burlándose de él. Un arranque de ira lo llevó a actuar. Tomó una gran bolsa de basura detrás del mostrador. El plástico crujía en el silencio de la tienda. Se acercó con manos temblorosas a la máquina. Sus dedos vacilaron sobre la cúpula de vidrio con los dulces, pero los susurros que lo atormentaban surgieron en su mente, impulsándolo. Arrancó la cúpula con un tirón brusco, el vidrio fresco e inquietantemente suave bajo sus dedos. Se sentía más pesado de lo que esperaba, o tal vez solo era el peso del miedo que lo roía. Uno a uno, los chicles caían en la bolsa. Sus superficies ligeramente brillantes atrapaban la luz mientras caían en una cascada casi hipnótica. El tendero apretó la bolsa con un giro salvaje, atándola con un nudo que sus manos temblorosas apenas lograron hacer. Caminó hacia el callejón detrás de la tienda, cada paso impulsado por una mezcla de determinación y temor. El contenedor de basura se encontraba oxidado e inclinado, con la tapa torcida. Arrojó la bolsa adentro con demasiada fuerza. Las gomitas de mascar resonaban contra el metal como canicas siniestras. Al cerrar la tapa de golpe, se quedó un momento respirando irregularmente. Los susurros en su mente se habían debilitado, pero persistían. De vuelta en la tienda, su mirada volvió a la máquina. Una llave inglesa estaba en el mostrador cerca, y por un momento la tentación de destruir la máquina por completo ardió intensamente en su pecho. Agarró la llave inglesa, su peso familiar y reconfortante en su mano. Pero luego se detuvo. Sus nudillos se volvieron blancos mientras miraba la máquina, su presencia casi desafiándolo a hacer el primer movimiento. ¿Y si destruirlo empeoraba las cosas? ¿Y si los susurros regresaban con más fuerza y enojo? El tendero dejó la llave inglesa. Sus manos temblaban. Aún no, se susurró a sí mismo, retrocediendo. La máquina permaneció, brillando silenciosamente, paciente como siempre. Se frotó los brazos, manchando sus mangas con sangre seca. Aún sentía los susurros deslizándose en su mente. El pánico comenzó a apoderarse de él. Esa noche, cerró con llave la tienda y se ocultó en el cuarto trasero, lejos del tentador resplandor de la máquina. Pero a la mañana siguiente, cuando reunió el valor para desbloquear la tienda y enfrentar al mundo, su corazón se hundió. La máquina estaba llena de nuevo, reabastecida de dulces como si nada hubiera pasado. La superficie pulida brillaba más, su grabado, una prueba diferente hoy, como caramelo rojo y dulce, captando la luz con una inquietante alegría. El tendero retrocedió, asegurando haber oído susurros tenues mientras huía a la trastienda. La mente del tendero se deshacía día tras día. Salía del cuarto trasero, atormentado por ataques de pánico y voces fantasmales. Su esposa lo halló caminando de un lado a otro, musitando o contemplando fijamente la pared. «Estás asustando a los clientes», espetó, entregándole un libro de pedidos. «Quédate aquí si vas a ser inútil». Descartó sus advertencias como tonterías. «Sobre trabajo», se dijo a sí misma. ¿Un señor de su edad atendiendo un negocio solo? Estaba destinado a pasar factura. Para ella la máquina era una bendición. Los clientes estaban curiosos por el diseño elegante y la novedad de los dulces de la tienda. Estaban arriba y ella no quería deshacerse de ella. Una tarde soleada, un joven entró a la tienda con su madre. Apenas notó los frascos de regaliz o las filas de palitos de azúcar. Se concentró en la máquina expendedora. Sus manitas apretaban la falda de su madre. Su voz se elevaba emocionada. «Quiero ese», dijo, señalando la máquina. Su madre frunció el ceño. «Tienes suficientes dulces en casa». «Pero no tengo ese», se quejó el niño, tirando más fuerte.
Su voz se elevaba con cada protesta, atrayendo miradas de otros clientes. La madre suspiró mientras buscaba una moneda en su bolso. «Está bien», dijo ella agotada. Dejó caer la moneda en su mano ansiosa. «Pero no lo comerás hasta después de la cena, ¿ok?». El niño asintió, dirigiéndose a la máquina. La moneda tintineó en la ranura y él tiró con fuerza de la palanca. Un caramelo cayó en el dispensador. Lo sacó elevándolo como un trofeo. El caramelo brillaba levemente, su superficie reluciente y vibrante, casi perfecta. «Gracias, mamá», vio, agarrando el objeto con fuerza al salir de la tienda. La esposa del tendero los vio irse, sacudiendo su cabeza. «Los niños y sus dulces», murmuró, volviendo a la caja. No notó el leve zumbido que quedaba en el aire, ni la forma en que la palanca de la máquina se reiniciaba, lista para el próximo cliente. Esa noche, el niño devoró su cena. Su tenedor chocaba contra el plato mientras comía con la gracia de un animal hambriento. «¿Me lo das ya?», preguntó con la boca todavía medio llena. Su madre suspiró, miró a su padre y asintió. «Adelante», dijo ella, «pero cepíllate los dientes después». El chico no esperó más permiso. Corrió a su habitación, cerrando la puerta con fuerza detrás de él. Sentado en su cama, sacó el dulce de su bolsillo. El envoltorio crujía mientras lo quitaba, el sonido agudo en la habitación tranquila. Sostenía el dulce en alto, girándolo en sus dedos, maravillado por su brillo. Con una sonrisa triunfante, se lo metió en la boca. La dulzura lo golpeó como una ola gigante, una explosión jarabe que llenó sus ojos de lágrimas. Murmuró, saboreándolo, pero luego cambió. La dulzura se volvió aguda y metálica. Una amargura le arañaba la garganta y el estómago se le revolvía. De repente, un agudo dolor lo atravesó como una descarga eléctrica. Sus dedos temblaban, dejando caer el envoltorio de dulce. Luego comenzaron los susurros. Eran débiles al principio, un murmullo bajo rozando los bordes de su conciencia. Pero se hicieron más fuertes, insistentes, una cacofonía de voces, hablando en un idioma que él no podía entender. Se cubrió los oídos con las manos, intentando bloquear el ruido. Pero estaba dentro de su mente, recorriendo su ser. Gritó, su voz alta y quebrada. «¡Haz que se detenga!». Las sombras en su cuarto parecían moverse. Los coches de juguete en la estantería temblaban como si una mano invisible los hubiera tocado. Su oso de peluche favorito se cayó de la cama. Sus ojos de botón brillaban de manera espeluznante en la luz tenue. Retrocedió a toda prisa. Su respiración venía en jadeos entrecortados. Pero no había dónde ir. La sangre se acumulaba bajo sus brazos. Se filtraba a través de su camisa y dejaba manchas oscuras en las mangas de su pijama. Las puntas de sus calcetines se tornaron rojas y húmedas, pegajosas con el carmesí que se extendía en la alfombra. Un agudo pinchazo ardía en la esquina de sus ojos. Se los limpió, pero su mano se manchó de rojo. «¡Mamá!», gritó, pero las palabras apenas se entendían. Se dobló con el estómago retorcido. La sangre goteaba de su nariz, salpicando el envoltorio de dulces mientras su cuerpo convulsionaba. Su piel brillaba con sudor, marcada con débiles rastros de carmesí. La puerta se abrió de golpe y sus padres entraron corriendo. Su madre se paralizó en la puerta, llevándose la mano a la boca. «¡Dios mío!», exclamó asustada. Su padre se abalanzó, sujetando los hombros temblorosos del niño. «¿Qué le está pasando?», gritó con voz presa del pánico. El niño arañó los brazos de su padre. Sus ojos abiertos se movían por la habitación como si viera algo que ellos no podían. «¡Está aquí!», logró decir. Su voz era ronca. «Está aquí». El envoltorio de dulce estaba tirado en el suelo, con su aroma dulce y tenue persistiendo en el aire. La madre lo recogió con dedos temblorosos, mirándolo como si tuviera la respuesta. Pero el papel brillante no ofrecía ninguna pista,
solo la promesa persistente de algo dulce y rojo como un caramelo. Los gritos del niño y sus padres resonaron en el vecindario esa noche, apenas ocultando el caos. Para la mañana, todos habían escuchado la historia o una versión de ella. Los susurros giraban en las esquinas del comedor y en la tienda general. ¿Oíste sobre ese chico?, alguien preguntaría, inclinándose como si los detalles se esfumaran al hablar muy fuerte. Dicen que había sangre por todas partes. Y los dulces de esa máquina, agregaría otro vecino, en voz baja pero ansioso. La tienda de dulces parecía contener la respiración. Pocos padres se aventuraban a entrar, mirando con recelo la máquina expendedora por la ventana. Pero sus hijos, con ojos curiosos, no podían evitar presionar sus narices contra el vidrio. Pronto, la máquina reclamó a otro niño. Era una niña tímida con coletas, con las mejillas sonrojadas, mientras apretaba unas monedas en su pequeña mano. Ahorró cada centavo de su mesada, mirando el caramelo prohibido con curiosidad creciente cada vez que pasaba por la tienda. Hoy, su oportunidad llegó. Su madre se demoraba en la librería de al lado, absorta en una discusión sobre la última novela. La niña aprovechó el momento, deslizándose en la tienda tan silenciosamente como una sombra. La esposa del tendero revisaba minuciosamente una pila de recibos en el mostrador. Levantó la mirada cuando la niña se acercó a la expendedora. La niña dudó. Su corazón latía con fuerza mientras deslizaba la moneda en la ranura. La palanca se sentía fría en su mano. Lo tiró, su aliento se detuvo mientras los dulces caían en el dispensador. Lo recogió mirando su superficie brillante. Por un momento pensó que escuchó un zumbido leve, pero lo ignoró y salió corriendo de la tienda, su premio apretado fuertemente. Esa noche sus padres la hallaron acurrucada bajo su cama. Sus manos y pies estaban cubiertos de sangre seca. El olor metálico llenaba la habitación. Al principio pensaron que se había lastimado, pero una inspección frenética no reveló ninguna lesión, solo los grotescos patrones de su propio sudor acumulándose y secándose en gruesas rayas carmesí. «Cariño», susurró su madre, arrodillándose para encontrarse con la mirada vacía de su hija. «¿Qué pasó?». La chica no respondió. Sus labios se movían, pero hablaba incoherencias. Frases rotas y murmullos sin sentido. Las lágrimas corrían por sus ojos, inyectados en sangre, enrojeciendo sus mejillas. Sus padres se miraron aterrorizados, con su hijo temblando inmóvil en sus brazos. La preocupación de la gente aumentó cuando otro incidente sucedió pocos días después. Un chico, conocido por su audacia y amor por la aventura, usó su dinero de bolsillo para comprar el dulce. Fue visto por última vez metiéndoselo en la boca mientras caminaba hacia el bosque, con una amplia sonrisa en su rostro. Horas después, su familia lo halló descalzo, deambulando sin rumbo entre los árboles. Su ropa estaba rasgada, su piel rayada con tierra y sangre. Su rostro lucía pálido e inexpresivo. «Hijo, ¿qué te pasó?», preguntó su padre, agarrando los hombros del chico. Su voz temblaba. El chico parpadeó con la mirada desenfocada. Sus labios temblaron mientras susurraba: «No lo sé». El padre apretó su agarre y preguntó con firmeza: «¿Cómo que no lo sabes? ¿Dónde has estado?». El chico observó sus manos ensangrentadas. Las levantó temblando. «¿Quién soy yo?», preguntó suavemente. Sus padres retrocedieron horrorizados. El niño no parecía reconocerlos ni a sí mismo. No había heridas ni explicación para la sangre, solo silencio, interrumpido por la respiración entrecortada del niño y los sollozos de su madre. La tienda se convirtió en un lugar maldito. Los padres retiraron a sus hijos de las ventanas con advertencias más severas. «Aléjate de allí, ¿me escuchas?». Un coro de «sí señora» y «sí señor» siguió, pero los ojos de los niños aún se dirigían hacia la máquina. Su curiosidad les roía. La esposa del tendero era astuta. Notó la disminución del tráfico peatonal y las miradas de temor.
«Es solo una máquina», murmuró una noche mientras barría. Pero fue entonces cuando la esposa del tendero recordó algo extraño. No importa cuántos dulces dispensara la máquina, para la mañana su cúpula de vidrio estaba llena de nuevo. Al inicio pensó que era una ilusión mental. Quizás no había estado prestando atención. Pero esa noche, tras cerrar, vació la cúpula vertiendo cada chicle en un cubo de lata. Llevó el cubo a la habitación trasera, metiéndolo en un armario y cerrando la puerta por si acaso. La mañana siguiente, la cúpula estaba llena de nuevo. Se quedó congelada, mirando la máquina mientras un escalofrío le subía por la espalda. La superficie pulida parecía brillar bajo las tenues luces de la tienda. La ranura para monedas casi la llamaba. Extendió su mano temblorosa, pero la retiró en el último momento. «Solo es mi imaginación», susurró, intentando calmar su respiración. Pero en el fondo, ella sabía que no era así. Esa noche dejó las luces de la tienda encendidas. Mientras tanto, los rumores llegaron más allá del pueblo, llevados por susurros preocupados e informes inquietantes. Los padres hablaban de niños cubiertos de sangre ajena, con ataques de pánico y alucinaciones. Las historias de niños desaparecidos y muertes extrañas finalmente captaron la atención de la Fundación SCP. Una fresca mañana, 2 hombres trajeados entraron a la tienda. Sus voces eran tranquilas, sus preguntas directas. Se hicieron pasar por funcionarios del gobierno en una inspección de seguridad. «Hemos oído de sucesos extraños relacionados con esta máquina expendedora», dijo uno, mirándola fijamente. La esposa del tendero dudó. «Es solo una máquina de dulces», dijo con voz débil y temblorosa. Los susurros la mantuvieron despierta por noches, y el recuerdo de la cúpula rellenada la atormentaba. Los hombres intercambiaron una mirada. «Nos gustaría llevarlo para un examen más detallado por la seguridad pública», dijo el otro. Alivio y temor se debatían en su interior. «Tómalo», dijo con prisa, casi con demasiada ansiedad. Los agentes de la fundación actuaron con precisión. Un equipo de contención llegó dentro de la hora, desmantelando la máquina por completo. A pesar de su simplicidad mecánica, el proceso era extraordinario. El exterior pulido resistió sus herramientas y la palanca permaneció obstinadamente en su lugar hasta que utilizaron equipo especializado para desactivarla. Mientras la máquina se empacaba en una caja reforzada, un agente levantó la base, revelando la inscripción: «Prueba algo diferente hoy, dulce y rojo como un caramelo». La frase resumaba ironía, dada el caos que había causado. El tendero y su esposa fueron llevados a una habitación trasera. Sus recuerdos de la máquina, los dulces y los horrores que había desatado fueron borrados con una simple inyección. Al día siguiente, despertarían con una leve impresión de que algo faltaba. La máquina fue llevada a un lugar seguro de la fundación, con sus enigmas aún sin resolver. Los investigadores se maravillaron con su infinito suministro de dulces, sus indestructibles mecanismos y el leve zumbido que emitía en el silencio de la cámara de observación. «¿De dónde vino?», preguntó en voz alta un investigador observando la cúpula rellenada. Nadie respondió. La máquina yacía silenciosa, su pulida superficie reflejando las estériles luces de la sala de contención. Por ahora estaba contenido. Pero a medida que los susurros comenzaron a deslizarse por los pasillos de la instalación, una cosa quedó clara. Esta anomalía, ahora formalmente designada SCP-942, estaba lejos de terminar. La máquina, ahora oficialmente etiquetada como SCP-9422, fue llevada a una cámara reforzada bajo la atenta mirada de guardias armados e investigadores nerviosos. Brillaba en el centro de la sala, resplandeciendo bajo las luces fluorescentes. Durante semanas permaneció inmóvil, silenciosa, pero indudablemente ominosa. Los investigadores vigilaron constantemente la máquina con cámaras desde todos los ángulos, pero no obtuvieron respuestas.
El domo se rellenaba cada noche con los mismos caramelos carmesí. No había mecanismo observable ni compartimento oculto. Los caramelos simplemente aparecían. Un investigador observaba el monitor con voz preocupada. Parecía que se burlaba de ellos. Se encogió de hombros otro, intentando disimular su nerviosismo. Solo estamos presumiendo. Los dulces, ahora designados SCP-942-1, fueron analizados rigurosamente. Su composición parecía común inicialmente: azúcar, saborizante artificial y colorante alimentario, pero sus efectos en sujetos vivos revelaban una realidad mucho más sombría. Personal clase 500 fue traído para pruebas. A cada uno se le dio un caramelo, se le indicó que lo comiera y se le observó atentamente. El primer sujeto lo metió en su boca, masticando lentamente. Al principio, su rostro se iluminó. «Sabe increíble», murmuraron, una leve sonrisa tirando de sus labios. Pero en cuestión de momentos, su actitud cambió. Sus manos temblaban y su respiración se aceleró. Se agarraron la cabeza, balbuceando sin sentido. Luego comenzaron los gritos. «¡Sáquenlos!», el investigador ladró, pero ya era demasiado tarde. El sujeto colapsó, convulsionando violentamente antes de caer en la inconsciencia. El patrón era claro: SCP-942-1 no era solo un dulce, era un arma disfrazada de golosina. A pesar de los estrictos protocolos, la curiosidad demostró ser una peligrosa debilidad. Durante un experimento rutinario, un investigador, fatigado y frustrado, decidió probar el SCP-9421 ellos mismos. Ya fuera un lapsus de juicio o un acto de desafío, el resultado fue el mismo. Al morder el dulce, sus ojos se abrieron de par en par. Al principio parecían estar bien. Luego no lo estaban. Su respiración se agitó, se arañaban los brazos, dejando marcas rojas profundas mientras gritaban sobre sombras que se movían en los rincones del cuarto. Tropezaron con el equipo. Su voz se elevó en histeria. «Nos están observando. Están en todas partes». Chillaron antes de colapsar en el suelo, retorciéndose y murmurando incoherentemente. El incidente dejó al equipo de observación conmocionado. «Por eso tenemos protocolos», dijo fríamente el investigador principal, aunque su voz traicionaba un atisbo de miedo. El investigador fue sedado y llevado para observación. Su pronóstico era sombrío. Los meses pasaron, pero los mejores científicos de la Fundación no lograban comprender a SCP-9422. La capacidad de la máquina para reponer caramelos seguía siendo un enigma. Resistía todo intento de explorar su mecanismo interno. Las radiografías no revelaron anomalías. Los intentos de desmantelarlo fallaron, pues las herramientas se rompían contra su marco metálico. SCP-9422 permanece contenido en su cámara reforzada, monitoreado día y noche. Los dulces están meticulosamente catalogados, cada uno tratado como una posible amenaza. Los investigadores siguen experimentando, pero la anomalía continúa siendo un misterio. Por ahora, SCP-9422 permanece en silencio. Su superficie pulida refleja el brillo estéril del laboratorio. Los caramelos en el interior brillan de manera tentadora. Sus tonos carmesí prometen dulzura y algo mucho más siniestro. Cualquiera que sea su propósito, una cosa es segura. Esta máquina, con su suministro interminable de SCP-942-1, está decidida a hacer ricos a los dentistas y terapeutas.